Bueno, atención, acaba de tuitear Alberto Fernández refrendando el video de Cristina contra la Corte Suprema de Justicia. Sí, esto es noticia de último momento. Alberto apoya a Cristina en sus críticas contra la Corte y pide también, se suma al pedido de Cristina de generar una reforma a la Corte Suprema y a la justicia en general. Nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática. Una crítica que hace el presidente Alberto Fernández e insiste con esta idea de que él durante su gestión trató varias veces de reformar la justicia, sea a través de los cambios en la justicia federal, de cambios en la Corte Suprema, pero que sin embargo, nunca, o mismo el Consejo de la Magistratura, pero que nunca tuvo apoyo en el Congreso para poder llevarlo adelante. La crítica de Cristina Kirchner de ayer contra la Corte Suprema fue una de las más duras desde que, por lo menos de esta segunda etapa, Por donde eso, Cristina... y que marca un poco cuáles son las prioridades de Cristina en la agenda de Cristina de prioridades, ¿no? A ver, veamos un fragmento del video en el cual Cristina Fernández de Kirchner dice que su sentencia, que es en la causa de los sauces, Es en la causa de vialidad. en la ¿sí? causa En la de causa vialidad, ya está firmada. Y le apunta no al tribunal que la tiene que juzgar, sino directamente a la Corte, que es la revisora de todos los fallos. Bueno, Cristina, además de todos los problemas que hay en la Argentina, dice que hay toda una justicia corrupta que la perjudica a ella. Y empezando por una Corte Suprema de Justicia, donde dice que están todos complotados para perjudicarla y perseguirla a ella. Fíjense. Del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Nada puede funcionar en un país si carece de un poder judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que solo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga el conjunto de la ciudadanía. Y sigue Cristina, habla particularmente sobre el final del video, habla de la reforma a la Corte Suprema de Justicia y pide a los partidos políticos, dice, de izquierda a derecha, pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano de construir, como Néstor Kirchner en 2003, una corte en la que todos y todas podamos sentir orgullo. Esto habla porque el proyecto de pasar a 25 los miembros de la Corte Suprema quedó cajoneado en el Congreso, en el Senado, donde supuestamente ella tiene los votos, a diferencia de lo que pasa en el Más allá de diputado. eso, de la preocupación de Cristina con la justicia y lo que planteé, hay un vínculo donde dice nada puede funcionar en el país, donde mezcla todo el tema del desastre económico que estamos viviendo, ahora con el problema de la Corte Suprema de Justicia no funciona. Salvo el doctor Rosenkrantz, que es uno de los designados por Macri junto con Rosati, pero es alguien que venía del sector privado y de las empresas, todo el resto son peronistas que en algún momento pasaron o por la vista de Cristina o en el Ministerio de Justicia de Kirchner, es decir, son peronistas... Lorenzetti es más radical que peronista. No. Es peronista. No, referente peronista. de Rafaela, del peronismo, por eso lo llaman puntero político, pero bueno... Pero hoy no. Y Maqueda, que viene del peronismo de Córdoba, es verdad que el peronismo de Córdoba nunca fue kirchnerista, pero es un hombre que fue presidente provisional del Senado, era un hombre que trabajó muy fuerte en lo que era el Senado durante la gestión de Eduardo Duhalde, después se lo premia con el cargo de juez de la Corte Suprema. Pero bueno, insisto, más allá de eso, está claro cuáles son las prioridades en este momento en la agenda de Cristina. Yo creo que el descalabro económico no tiene que ver con una Corte Suprema de Justicia. Macri asume y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le falla que tiene que restituir los fondos de 3 provincias retenidos por ANSES y le genera un descalabro. ¿Era correcto el fallo? Era correcto el fallo. Entonces Macri cree que la Corte Suprema estaba en contra de él. Y después hubo una serie de fallos que fueron en el mismo sentido. Pero ahora, más allá de meternos en eso, está claro que Cristina tiene un problema judicial con causas en las cuales, está comprometida su situación personal.
el tema es que, bueno, se toma el trabajo de hacer un video largo, guionado, explicando cómo, además del desastre institucional que es la Argentina en términos de políticos que no se hacen cargo del gobierno, acá hay políticos que no se hacen cargo del gobierno en este momento, además mete a la Corte Suprema de Justicia, como si la Argentina fuera Venezuela, es decir, o la Argentina fuera Rusia, es decir, países donde no hay libertades e independencia de poderes. Pero bueno, esa es la opinión de Cristina. Está el doctor Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista. Doctor, gracias por atendernos. Simplemente le quería hacer una pregunta. En la Argentina, ¿se respeta el debido proceso? ¿Hay instancias, digamos, de la justicia donde se pueden rever los fallos? Y obviamente la Corte Suprema es la revisora última de los fallos federales. ¿Eso se está respetando o hay, además de los problemas que contamos todos los días económicos, hay un problema grande de inseguridad jurídica y de persecución de los políticos por parte del Poder Judicial? Buenos días, Maximiliano. Sí, yo creo que la función judicial, el Poder Judicial, tiene un serio problema de legitimidad que tiene que ver con la forma en la que en que se conduce, en que se eligen, en que se desempeña, en que tienen un montón de privilegios que todavía no han acomodado a una república, sino que son más bien monárquicos. Y creo que todo eso tiene que ser analizado por la política, que son elegidos por la gente, para que todas nuestras instituciones sean más cercanas y más eficientes también. Yo creo que la Corte, dentro de todo, es una Corte buena. Yo entiendo las críticas. En general, la gente, cuando no le va bien en los juicios, le tiende a echar la culpa a los jueces y a los abogados. Pero a veces son las propias macanas de uno las que los llevan a las situaciones en que se encuentra. Lo que creo es que tenemos un serio problema de funcionamiento. En ese sentido, aquel consejo consultivo que integró Alberto Fernández al principio de su gobierno fue una gran oportunidad para analizar los problemas. Vos pensás que la Corte Suprema está recibiendo unos 80.000 expedientes por año. Dicta sentencia en unos 20.000 expedientes por año y los otros 60.000 que esperen. Con esos números, 20.000 expedientes por año, quiere decir que esos 4 señores, todos mayores de edad, estudian 54 expedientes por día, cada uno de los 7 días de la semana. La verdad es que hay un problema ahí de funcionamiento que empieza mucho más atrás de la Corte, empieza en la litigiosidad, empieza en que las instancias inferiores son malos, los jueces de primera instancia, las cámaras, y que todos los juicios terminen llegando hasta la Corte y la Corte se intoxique de causas que no deberían llegar ante ella. Y la verdad es que creo que hace falta una profunda reforma judicial que tiene que estar atravesada por diversidad cultural, por diversidad de género, pero tenemos que abordar el tema. Vos decías hoy que Macri también sintió que la Corte no lo beneficiaba. De hecho, tanto la gente del macrismo como de Alberto decían que en la primera reunión que ellos tienen en Olivos cuando Alberto gana, en la primera reunión Macri le dice: tenés que resolver el problema de la justicia porque eso es un problema que tenemos todos, toda la política. Y yo creo que cada presidente se da cuenta que la justicia es una hipoteca para la democracia y que tenemos que hacer una justicia más cercana a las necesidades de la gente, formada por personas seleccionadas por sus capacidades y no por sus amistades, y el funcionamiento tiene que optimizarse. Por supuesto que a mí no me gusta este proyecto de los 25 ministros, pero digo, algo hay que hacer. Tenemos que ver cómo se mejora el funcionamiento, porque lo que hay que fijarse es lo que la gente siente. La gente siente que no tiene un servicio de justicia adecuado. Cuando la encuesta esa de credibilidad en las instituciones que hace la Ditela, la justicia siempre sale última con la AFA y con los sindicatos tradicionales. Entonces, algo pasa. La ciudadanía ahora siente, doctor, que el servicio de justicia es insatisfactorio. Exactamente. Usted plantea una cuestión de legitimidad y de valor en la justicia. Como está, me parece
hoy en día degradadas ante la sociedad todas las instituciones, los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, digamos. Hay una muy baja respuesta. Pero a los otros dos se los cambia cada 2 o 4 años, Maxi. El problema de estos es que están muchos años y a veces no procuran resolver los problemas que la sociedad les señala. A mí me parece, cuando vos hoy decías, encima de todos los problemas económicos y cotidianos que tenemos, está esto, yo creo que la falta de una buena justicia es precisamente una de las grandes responsables del dólar blue y de todos los otros problemas. Porque vos tenés que señalarle a la ciudadanía que frente a los abusos o a las injusticias va a haber un juez que pueda analizar objetivamente y decir quién tiene razón. Y hoy la sensación de la ciudadanía es que al juicio no lo gana quien tiene razón, sino quien tiene más contactos, más plata, más influencia. Lo que pasa es, doctor, eso lo plantea la vicepresidenta desde un lugar donde ella también está comprometida con un proceso judicial largo. En causas. Pero eso no quita que sea verdad. Porque todos los políticos... Bueno, cuando ella dice que su sentencia está escrita, ¿es verdad? No creo eso, igual que no coincido con muchas de las críticas que ella hace. Porque a ver, le digo una experiencia personal, Acá Bonadío se presentó como si fuera el adalid de la lucha contra el antikirchnerismo, pero hasta el 2011 Bonadío hacía todos los deberes del kirchnerismo. Tanto es así que amenazó con allanarme mi domicilio por una cuestión informativa, por pedido de vudú en el Ministerio de Economía. Y del secretario de Hacienda en aquel entonces que respondía a vudú. Entonces, por supuesto, ahora, y esa misma historia es la de muchísimos jueces, Maxi, que se van acomodando al viento. Claro, pero bueno, está bien, pero los políticos que tienen a los jueces y creen que sus jueces son empleados, son empleados de ellos. Son los que le dan de comer a esa mala conducta. Por eso la política tiene que... Pero perdón, doctor, porque sabe que aparte los 2/3 del Senado lo ha tenido, digamos, el peronismo durante mucho tiempo, el control de la designación de jueces. Esos políticos que creen que cuando, no solamente en la justicia nacional, en la provincia de Buenos Aires, en las provincias, que el juez es un empleado de ellos, hasta que pierden el poder y se preocupan porque algunos jueces en ese momento dicen, ay, si yo sigo en el cargo, entonces, ¿por qué no lo investigo a este que creía que yo era empleado? Y si por ahí lo investigo, me termino legitimando. Entonces, en esa dinámica, lo que yo decía que es extraño, el comportamiento de la vicepresidenta, donde tiene, me parece, un proceso judicial, no sé, yo no soy un experto, pero ella está diciendo que está viciado, que la están persiguiendo políticamente con el sistema judicial, cuando ni siquiera, tengo entendido, empezó el juicio y los alegatos del fiscal. Claro, pero si vamos a eso, Maxi, la mayoría de los políticos importantes tienen causas judiciales en este país. Claro, es cierto. Lo importante es dar ese debate. El debate sobre la reforma de la justicia hay que darlo. Es urgente. Y lo que yo digo es, yo no coincido con muchas de las cosas que dice la vicepresidenta. Creo que las críticas que le hace a Rosati son injustas. Rosati, igual que Rosenkrantz y que Lorenzetti, son juristas de primerísimo nivel. Son personas muy reconocidas. Rosati, de hecho, fue ministro de Néstor Kirchner, fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, es un dirigente justicialista muy importante, Horacio Rosati, no es una persona que viene solamente de la academia. Lo que pasa es que siempre nos disgusta los que deciden cosas que no nos convienen o que no nos convencen. Lo que yo creo es que ese es el problema de fondo de la justicia y la política. Hay una colectora entre políticos y judiciales demasiado transitada, y el primer político que va a hacer la reforma es aquel que diga, yo no voy a llamar por teléfono nunca a ningún juez. Claro. Porque sin ese compromiso es difícil avanzar. Y aquel político también que busque consensos justamente respecto a estos puntos que usted planteaba. Pues yo dije muchas veces... El Consejo Consultivo hizo un montón de sugerencias muy interesantes, pero lo metieron en la grieta y ni siquiera se analizó las conclusiones del Consejo Consultivo. Creo que hay que volver a estudiar algunas de las muchas cosas que hay para hacer y que son sencillas, porque hacer una corte nueva, como dice Cristina, bueno, pero
me parece que es algo complejo. Ahora, modificar el recurso extraordinario, modificar el 280, ver el mecanismo de acceso a la Corte, ver las cámaras de casación, la casación en distintos temas, son cosas que se pueden hacer por ley fácilmente. El gobierno puede lograr las mayorías. Designar la ministra que falta en la Corte. Son cosas que pueden hacer y no las están haciendo tampoco. Entonces, me parece Pero perdón, que ¿este gobierno no ha designado el procurador general? el procurador, el defensor del pueblo. Teniendo la posibilidad de encontrar, no sé ahora, porque ahora es... pero en algún momento había un consenso respecto a la figura del juez Rafecas. Y no se envió, y el presidente no lo envió porque consideraba que Cristina lo bochaba en el Senado. Y las críticas que se hacen al sistema de persecución penal, que yo puedo compartir algunas, como el exceso de las prisiones preventivas, los manejos de los tribunales penales, muchos de esos problemas del proceso de persecución penal es porque no hay un procurador titular. Si ponen un procurador titular, que sea responsable, que tenga la estabilidad de su cargo, pueden hacerse muchas más cosas. Hoy por hoy hay un procurador subrogante que obviamente está también sometido a los vaivenes políticos. Doctor, gracias. Muy amable, como siempre, ahí planteándonos un poquito lo que está pasando con la justicia y esta agenda que tiene Cristina.